Debió haber muerto antes de que cayera la noche. En el corazón del viejo oeste, donde la cuenca de ceniza roja ardía bajo un cielo sin piedad, una joven mujer apache yacía atada junto a una yuca calcinada. Las cuerdas le habían desgarrado las muñecas hasta dejarlas en carne viva, y cada ráfaga de aire caliente le robaba un poco más de aliento. Estaba rota, exhausta, apenas consciente, pero aún respiraba. Su cabello oscuro, espeso y largo, se enredaba con el polvo. Su piel, de un bronce profundo, brillaba contra la tierra roja como si el mismo desierto la hubiera forjado. Había en ella una belleza dura, salvaje, una belleza nacida para sobrevivir a la crueldad. Baelor Drisk la oyó antes de verla. Un sonido humano, demasiado frágil para aquel paraje, demasiado vivo para una tierra que no perdonaba a nadie. Se detuvo en seco. El recuerdo del humo de pólvora y de pecados más antiguos le apretó el pecho como una soga invisible. No llevaba uniforme ni insignias. Nunca fue soldado. Había sido ganadero, un hombre de campo, alguien que criaba animales, y leía la tierra con paciencia. Aún así, había recorrido esas tierras durante años, y sabía que no todos los hombres que las cruzaban lo hacían con buenas intenciones. Hombres como él, o como los que había conocido, eran la razón por la que mujeres como ella eran perseguidas, vendidas, borradas del mundo sin dejar rastro. Cuando la joven levantó un pequeño cuchillo con dedos temblorosos y lo miró directamente a los ojos, algo dentro de Baelor se quebró. No fue miedo, fue reconocimiento. Salvarla no solo pondría en riesgo su aislamiento, sino que le exigiría enfrentarse a la parte de sí mismo que llevaba años enterrando bajo el silencio del desierto. Aquella decisión lo obligaría a elegir en qué clase de hombre estaba dispuesto a convertirse. La cuenca de ceniza roja se extendía vasta e implacable, como una cicatriz abierta en el vientre del oeste. El suelo estaba agrietado, blanqueado por el sol, cubierto de piedras del color de la sangre seca. El calor ondulaba cerca de la tierra, deformando el horizonte hasta que la distancia parecía una mentira. Todo vibraba, todo ardía, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. De día, la tierra siseaba y se quebraba. De noche, exhalaba polvo y silencio. No había pueblos cercanos ni senderos dignos de nombre, solo una hendidura seca en el terreno donde alguna vez corrió un arroyo. Era un lugar olvidado por los hombres, y apenas tolerado por la naturaleza. Una cabaña solitaria se encogía frente al viento, como si hubiera aprendido a no esperar nada de nadie. Baelor Drisk la había construido con sus propias manos, una sola habitación, tablones de pino tan ásperos que podían arrancar la piel si uno se apoyaba mal, levantado sin prisa, sin testigos. La chimenea de piedra estaba ennegrecida por años de fuegos cuidados con disciplina. El lugar era austero, sin fotografías, sin recuerdos colgados de las paredes. Solo un catre estrecho, una mesa marcada por cortes de cuchillo, y un rifle colocado donde pudiera alcanzarlo en la oscuridad. No porque temiera a los extraños, sino porque temía a los recuerdos. Se levantaba antes del amanecer y dormía a intervalos, como los animales que saben que la noche nunca es completamente segura. Su cuerpo conservaba la dureza de una vida de trabajo en el campo. Una cicatriz pálida recorría su antebrazo, recta y limpia. Recuerdo de un accidente antiguo entre ganado y alambre. Cuando el viento soplaba en cierto ángulo, aún creía oler humo que no existía. Mezquite quemado, lona chamuscada, algo peor que nunca aprendió a nombrar. Había llegado a la cuenca de ceniza roja para desaparecer. Y la tierra, áspera y silenciosa, había aceptado el trato. Dentro de la cabaña, la mujer yacía sobre el catre, apenas moviéndose, como si cada respiración fuera una negociación con la muerte. A la luz tenue de la mañana, su presencia se volvió imposible de ignorar. No era una belleza suave ni dócil, sino afilada y rotunda, como obsidiana recién partida de la roca. Su cabello caía en ondas oscuras alrededor del rostro, aún cargado de polvo y arena.
Su piel conservaba el tono profundo de las tierras altas apache, ahora marcada por quemaduras de sol y moretones recientes, señales claras de lo que había soportado y de lo que había sobrevivido. Las marcas de la cuerda rodeaban sus muñecas, rojas e hinchadas, señales claras de que alguien había sido meticuloso al asegurarse de que no escapara. La piel estaba abierta en algunos puntos, aún sensible al más leve movimiento. Sus ojos se abrieron despacio, sin sobresaltos. Eran negros, firmes, atentos, demasiado despiertos para alguien tan debilitada. No te había pánico en ellos, solo una vigilancia silenciosa, como la de quien ha aprendido a resistir incluso cuando el cuerpo falla. Con una sola mirada recorrió la cabaña, el rifle apoyado contra la pared, las alforjas de cuero gastado, las tablas ásperas levantadas sin adornos. Luego lo vio a él. La forma en que su mirada se detuvo en la cicatriz de su antebrazo le dijo a Baylor Drisk que ella entendía más de lo que aparentaba. Su mandíbula se tensó apenas, lo suficiente para revelar desconfianza. No era miedo, era memoria. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo sobre la mesa. Baylor lo había limpiado con cuidado, afilado con paciencia y dejado a su alcance. No como una trampa, sino como una elección. También había dejado agua, dijo en voz baja, colocando una taza de lata cerca de sus dedos. Su voz no llevaba órdenes ni prisa, solo una verdad sencilla. Ella no bebió. Se quedaron mirándose en silencio, dos sobrevivientes midiendo el espacio entre ellos sin dar un solo paso. El aire se volvió denso, cargado de decisiones no dichas. A pesar del dolor, ella se incorporó. Su postura se mantuvo recta incluso cuando la respiración se le quebró por un instante. Cualquiera que fuera el miedo que llevaba dentro, no la dominaba. Era soldado, dijo al fin. Su español era cuidadoso, firme, con un filo oculto en cada palabra. Lo fui, respondió Baylor. No lo negó. Negar habría sido sumar otra mentira a una vida ya pesada. Afuera, el viento arrastraba sus dedos invisibles por la cuenca, susurrando entre la hierba seca y la piedra. El viejo oeste siempre parecía escuchar cuando alguien decía la verdad en voz alta. Baylor esperó la siguiente pregunta, esperó reproche, esperó rabia. En lugar de eso, ella preguntó, ¿por qué no estoy atada? Baylor sostuvo su mirada y sintió el peso de cada decisión que lo había llevado hasta allí. Porque no te pertenezco, dijo. Yo no te poseo. En ese instante, algo frágil cambió entre ellos. Tan leve como una respiración, tan cortante como una hoja. El desierto pareció inclinarse hacia la cabaña, como si supiera que aquel encuentro no terminaría donde había comenzado. Ella lo puso a prueba antes de confiar. Se movía despacio, cada gesto calculado, como si su cuerpo estuviera dibujando un mapa invisible del peligro, incluso mientras sanaba. No había movimientos inútiles, no había torpeza. Deslizó las piernas fuera del catre y apoyó los pies descalzos sobre el suelo de tierra. El esfuerzo le arrancó un aliento corto, pero no pidió ayuda. No miró hacia él buscando apoyo. El orgullo la mantuvo erguida cuando el dolor intentó doblarla. Baylor, el ganadero acostumbrado a observar antes de actuar, permaneció donde estaba. Esa inmovilidad también fue una elección. Ella tomó el cuchillo. No con prisa, no con desesperación. Sus dedos se cerraron alrededor del mango con una precisión tranquila, aprendida por necesidad, no por violencia. No lo alzó. Solo lo sostuvo, dejándole claro que podía usarlo si hacía falta. Mi nombre es Ishara Knox, dijo. La forma en que pronunció su nombre lo convirtió en una línea trazada en la arena, un límite, no una invitación. Baylor inclinó ligeramente la cabeza, aceptando esa frontera sin cruzarla. Baylor Drisk pronunció su nombre en voz baja. Ella lo escuchó con atención, como si lo probara en la lengua antes de aceptarlo. Sus ojos no se apartaron del rostro de él ni un solo instante, atentos, calculadores, como si cada rasgo fuera una señal que debía memorizar.
¿Vives aquí solo?, preguntó. Sí, respondió él. ¿Por qué? Baelor consideró mentir. Mentir siempre había sido fácil cuando la supervivencia lo exigía. Durante años, como ganadero en tierras duras, había aprendido a decir lo justo y ocultar el resto. Pero el desierto le había arrancado esa costumbre a golpes silenciosos. Porque nadie sigue a un hombre que vive completamente solo. La mirada de Ishara Nox se desvió un instante hacia la puerta, hacia el espacio abierto más allá de la cabaña, hacia la cuenca de ceniza roja que aguardaba afuera. Vasta, implacable, sin promesas. Ella se puso de pie. El movimiento fue lo bastante repentino como para que Baelor se tensara sin querer. Un reflejo antiguo, nacido no de la guerra, sino de años cuidando ganado entre animales impredecibles y hombres peores. Sin embargo, ella no hizo ningún gesto hostil. Simplemente pasó junto a él, los hombros firmes, el cuchillo aún colgando a su costado. Se detuvo en el umbral, donde la luz del sol se derramaba sobre su piel, delineando la fortaleza que existía debajo de las heridas. Por un momento, Baelor pensó que se daría la vuelta, que regresaría al interior. Pero no lo hizo. Caminó hacia la cuenca de ceniza roja. El calor la envolvió casi de inmediato. El viento tiró de su cabello, apretó la tela de su ropa contra el cuerpo, como si el propio desierto quisiera retenerla. No miró atrás. Baelor la observó hasta que su figura se volvió pequeña frente al paisaje, hasta que casi se confundió con la tierra. No la siguió. Colocó una cantimplora en el porche, junto a un pequeño bulto de carne seca y la manta que ella había usado durante la noche. Al final, dejó el cuchillo, el suyo, encima de todo, donde no pudiera ocultarse ninguna mentira. Luego entró, se sentó a la mesa y apoyó las manos sobre la madera marcada, obligándose a permanecer inmóvil. El tiempo se comportó de forma extraña en el viejo oeste. Los minutos se estiraron, las sombras cambiaron de lugar. El sol descendió lo suficiente como para suavizar el filo del calor. Cuando el viento comenzó a enfriarse, escuchó pasos. Ishara Nox estaba de pie en la entrada, con polvo en las pantorrillas y la respiración corta, pero firme. Observó la comida, el agua, el cuchillo. Después alzó la mirada y encontró la de Baelor. «Me dejaste ir», dijo. «Y aún así sabías que tal vez no regresaría». «¿Sí?» Algo indescifrable cruzó su rostro. No era gratitud ni alivio. Era reconocimiento. «Elegí volver», dijo en voz baja. «Eso es distinto». Baelor asintió una sola vez. «Lo es». Ella entró y cerró la puerta tras de sí. No como prisionera, no como invitada, sino como alguien que había decidido, al menos por ahora, quedarse. Afuera, la cuenca de ceniza roja se acomodó en el atardecer. La tierra no se volvió más amable. Nunca lo hacía. Pero entre dos personas que habían sobrevivido a su crueldad, comenzó a formarse una línea frágil de entendimiento, tan fina como un hilo, tan resistente como el acero, y igual de peligrosa si se rompía. No hablaron de quedarse. Quedarse ocurrió en silencio, en la forma en que Ishara empezó a levantarse con el sol en lugar de esperarlo, en la manera en que Baelor dejó de vigilar la puerta cada vez que el viento cambiaba. Los días se plegaron unos sobre otros en la cuenca de ceniza roja, medidos no por relojes, sino por el calor y las sombras. La tierra seguía siendo dura, implacable como siempre, pero entre ellos algo comenzó a aflojarse, casi sin que ninguno de los dos lo advirtiera. Ishara Nox aprendió primero los secretos de la cabaña. ¿Qué tablas crujían al pisarlas? ¿Por dónde escapaba el humo si el fuego se alimentaba con demasiada prisa? No tocaba nada que no necesitara. Se movía con una atención constante, nacida de años de cautela y supervivencia, como si cada gesto fuera una decisión consciente. Baelor Drisk le dio espacio del mismo modo en que le había entregado el cuchillo, sin ceremonia, sin exigencias. No vigilaba, no imponía reglas. En la cuarta mañana, ella habló de hierbas, no como una pregunta, sino como una afirmación. Hay fiebre en esta tierra,
dijo, observando la cuenca más allá del porche. Y las heridas viejas despiertan cuando el calor cambia. Baelor asintió. Fue por una cesta sin preguntarle qué pensaba recolectar. Caminaron juntos hacia la hendidura seca del terreno, donde a veces el agua se quedaba atrapada bajo la piedra. Y Shara avanzaba adelante con pasos silenciosos, leyendo el suelo con la misma atención con la que Baelor, como ganadero, había aprendido a leer huellas y señales entre el polvo y la grava. Ella se arrodilló junto a un grupo de hojas verdes y quebradizas. Las presionó entre los dedos y liberó un aroma limpio y punzante. Esto, dijo, y salvia, y las raíces que crecen cerca de la sombra. Aprendiste esto de tu gente, dijo Baelor. De mi padre, respondió ella. Decía que la tierra habla primero a quienes saben escuchar. Las palabras se asentaron en algún lugar profundo del pecho de Baelor. Durante años, él solo había aprendido a escuchar amenazas. El golpe de cascos, el grito de un animal herido, la violencia de los hombres desesperados. Nunca se le había ocurrido escuchar con la intención de sanar. Regresaron con la cesta llena, y Shara puso el agua a hervir con movimientos seguros, nacidos de la práctica más que del apuro. Vendó con cuidado sus propias muñecas antes de atender el antebrazo de Baelor, donde la vieja cicatriz a veces ardía como si aún estuviera viva. Su tacto era firme y respetuoso. Nunca se detenía más de lo necesario. «Aún lo cargas», dijo en voz baja. «Lo que pasó antes, sí. No hablas de ello. No sé cómo». Ella pensó un momento mientras trituraba las hojas contra la piedra. «Entonces aprenderás esta noche». Baelor sacó el libro. No era algo valioso a la vista. La cubierta de cuero estaba agrietada, las páginas amarillentas y gastadas en los bordes. Una Biblia llevada demasiado tiempo por lugares donde la fe había sido probada y, muchas veces, quebrada. La colocó sobre la mesa entre ambos como si pudiera morder. «Puedo leer un poco», dijo. «No mucho». Los ojos de Ishara siguieron las formas de las letras con una curiosidad abierta, sin miedo. «Enséñame». La petición lo sorprendió más que cualquier reproche. «¿Por qué?», preguntó. «Para escuchar tu mundo», respondió ella, «y decidir qué partes de él importan». Comenzaron afuera, trazando letras en la tierra junto a la cabaña. Baelor guiaba su mano con un palo, A, B, C. Ella copiaba con cuidado, la lengua presionada contra los dientes en señal de concentración. Cuando soltó una risa breve y aguda, el sonido los sobresaltó a ambos. La risa desapareció tan rápido como había surgido, pero dejó algo detrás. Los días se volvieron más cálidos. Las noches ofrecían poco alivio. Baelor Drisk despertó una mañana con fuego recorriéndole los huesos. No era un dolor común, sino un ardor profundo, persistente, como si el calor de la tierra se le hubiera metido en la sangre. Intentó ocultarlo. Era una costumbre vieja, aprendida tras años de trabajar solo como ganadero, donde mostrar debilidad significaba perder terreno, animales o la vida misma. Partió leña hasta que las manos comenzaron a temblarle sin control. Cargó agua una y otra vez desde el exterior, hasta que la vista se le nubló y el mundo empezó a girar lentamente. Para la tarde, el suelo parecía inclinarse bajo sus pies, y cada paso se volvió un esfuerzo desmedido. Cayó de rodillas junto al fogón. El aliento le salía entrecortado, áspero. Y Shara Knox estuvo a su lado antes de que su cuerpo tocara el suelo por completo, como si hubiera estado vigilándolo desde hacía horas, esperando ese instante.